Pero vamos a lo que nos convoca hoy día, que es JavaScript, y particularmente cómo manejar el código asíncrono en JavaScript. Una pequeña aclaración primero. JavaScript es un nombre de fantasía. El verdadero nombre del lenguaje es ECMAScript, o ES. Entonces, la versión que hemos estado usando hasta hace poquito tiempo, la estandarizada, es la 5.1. Y en 5.1 el manejo de código asíncrono, es decir, cuando quiero, por ejemplo, ir a buscar un JSON, cuando quiero ir a escribir a una base de datos, cuando necesito hacer animaciones, se maneja por medio de callbacks. Los callbacks son estas funciones que uno le pasa a otra función utilitaria y que se ejecuta finalmente cuando pasa un evento o cuando terminó de cargar el JSON o cuando terminó de escribir a la base de datos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema de usar callbacks para manejar el código asíncrono? Cuando lo único que tienes son callbacks, el problema es que tienes, primero que nada, una inversión del control. Es decir, tu código, un fragmento de tu código, de tu aplicación, se mete adentro de una función utilitaria. Es decir, estás inyectando una dependencia adentro de una función que es netamente utilitaria. Después, tienes confusión de los inputs con los outputs. Una función normalmente lo que debería hacer es tomar una serie de inputs, una serie de argumentos, y devolver un valor. Cuando tú ocupas este código asíncrono con callbacks, tú tienes una función que toma otra función y no devuelve nada, sino que como efecto secundario ejecuta tu código. El manejo de errores se complejiza tremendamente. Lo vamos a ver más gráficamente en una slide, pero los que ya lo hayan hecho se deben acordar un poco del trabajo de manejar errores. Y finalmente el código se vuelve muy difícil de mantener y entender. Entonces, hay un problema muy importante, que es el problema de la confianza. ¿Cuál es ese problema? Que tú tienes tu programa como hasta ahora, y después te metes adentro de esta función asíncrona que es utilitaria, que por ejemplo podría ser jQuery Ajax, jQuery Animate, jQuery lo que sea, y acá tienes adentro todo tu código. Entonces, ¿quién controla esa función asíncrona? ¿Una librería, un tercero? ¿Puedes confiar en eso? ¿Qué pasa si es que cambias la versión? ¿Qué pasa si es que necesitas cambiar la librería? ¿Qué tan acoplado está tu código de tu aplicación a la implementación de esa librería? Entonces, acá tenemos un ejemplo típico. Vamos a buscar una serie de cosas con Ajax, con jQuery, y vamos a ver acá lo que es el famoso callback hell. Entonces, vamos a buscar un JSON, primera parte, un nuevo callback. Vamos a buscar esta URL. Esa URL, una vez que carga, nos va a devolver un JSON con unos tweets en un array. Cada uno de esos tweets es un URL al que tenemos que ir a buscar para tener el contenido. Entonces, una vez que tenemos recién cargados esos tweets, podemos ir a buscar otro JSON, parte 2, el callback contraataca. Acá Felipe debe estar feliz con esa referencia. Una vez que tenemos ese tweet, lo guardamos en otra variable y nos vamos aún más adentro, parte 3, el retorno al callback. Vamos a buscar el otro tweet, lo guardamos en otra variable y por fin, después, adentro de toda esta majamama chorizo de fideos con crema que hay acá arriba, recién ahora tenemos el código que realmente nos importa, que es, muéstrame los tweets. Y acá abajo tenemos estas cosas volando que es el manejo de errores, que una vez que se empieza a nestear el código, empieza a ser bastante problemático. Entonces, ¿cómo podemos solucionar estos problemas? Yo hoy día les vengo a mostrar unos patrones de diseño de código que les van a permitir hacer más legible, más mantenible su código asíncrono. Y todos estos patrones que yo les estoy mostrando los pueden ocupar no solamente en JavaScript, sino que en cualquier lenguaje, son solamente patrones, es decir, son herramientas, pero en JavaScript, en ECMAScript 2015, o como se llamaba antes, ES6,
pueden ocuparlo nativamente. Es decir, no necesitan ni librerías, ni hacer ningún código especial, pueden llegar y ocuparlo nativamente. Ok, primer patrón, y el más importante, si es que prestan solamente atención a lo que son promesas, se van a ir con el 70% de lo que pueden aprender de esta charla, cosa de que el lunes puedan llegar a trabajar con JavaScript, los que tengan que trabajar con JavaScript, y pueden empezar a implementar promesas, y les va a ayudar muchísimo. Entonces, primer patrón, promesas, ¿qué son? Es un valor prometido. Simple, ¿cierto? Una promesa representa el resultado de una operación asíncrona o diferida, algo que se va a demorar o puede que no devuelva o puede que nunca termine. El objeto promise se puede encontrar en uno de tres estados. Pending, pendiente, todavía no devuelve. Fulfilled, se completó de manera correcta. Y rejected, la operación está fallida. Entonces, ¿cómo es la sintaxis? Voy a agrandar un poquito porque sé que puede que no se vea muy bien. Por si las moscas. Entonces, la sintaxis, bastante simple, ocupamos un constructor que se llama promise. Y ese constructor va a tomar dos funciones, resolve y reject. Entonces, ¿cuál es la idea? Que tú, programador, él es el encargado de definir la lógica que hay acá adentro. ¿Cuál es la lógica? Cuando eso que estás llamando de manera síncrona se complete bien, de manera correcta, tú llamas resolve y le pasas los datos que, por ejemplo, puede ser un JSON o simplemente puede ser OK, se terminó, o lo que tú quieras. Tú lo defines. Si es que se completó mal, si es que hay un error, tú llamas reject y le pasas un string, un error, lo que tú quieras. Entonces, vamos de vuelta. Ahí estamos. ¿Cómo es el soporte? Yo les hablaba de que hay un soporte nativo. Vamos más en detalle porque, como todos sabemos, no todos los browsers y no todos los runtime implementan al mismo tiempo. Entonces, podemos ocuparlo en todas las versiones más usadas de los navegadores más nuevos, excepto en Explorer. No lo esperábamos, ¿cierto? Pero, lo bueno es que, no sé si es que se habrán enterado todos, pero nunca más vamos a tener que volver a trabajar con Explorer. Explorer está deprecado. Microsoft está trabajando con ahora Microsoft Edge, que de hecho es uno de los navegadores que yo creo que se merece un aplauso a Microsoft, porque es uno de los navegadores que más está implementando de manera más rápida y de mejor manera los nuevos estándares. Es un gran salto de no implementar nada. De todas maneras, nosotros queremos que todo nuestro código funcione en todos los navegadores posibles y en todos los runtime posibles, en Node.js, en IOJS, en todos lados. ¿Cómo podemos lograr eso? Con, por ejemplo, Babel. ¿Babel qué es? Es un transpilador. Yo escribo mi código con promesas y con todas las cosas nuevas que yo quiera y me lo transpila, me lo compila a ES5 para que se pueda ejecutar en cualquier navegador, en cualquier runtime. Si no queremos ocupar Babel, podemos ocupar una librería de promesas como Bluebird. Si no, podemos ocupar Polyfill, podemos ocupar Q, When, WinJS, RSVP.js o jQuery. jQuery lo dejo al último y con un asterisco, porque jQuery, como siempre, implementa las cosas un poco como él quiere. El estándar de promesas de jQuery no es 100% igual al estándar de todo lo demás. Ahora, la API es muy parecida. Cambian simplemente unos pequeños detalles de las palabras que ocupan. Pero yo los llamaría a ocupar cualquiera de los anteriores antes que ocupar jQuery. Entonces, acá viene lo entretenido de esta charla. La idea es que ustedes lleguen a su casa y les voy a dejar al final de la presentación un pequeño link y un código QR para que ustedes, los interesados, le saquen una foto a la pantalla, llegan a su casa, se meten a esta presentación y esta presentación tiene estos slides interactivos, que son un montón de código comentado con ejemplos y que ustedes pueden modificar ahí mismo, le dan a Run, lo hacen correr y aprenden. Entonces,
Primer ejemplo, un Hello World. Este es el mismo ejemplo que vimos en la otra slide, donde básicamente definimos la promesa y simplemente chequeamos si es que es true o false y resolvemos o rechazamos según sea correcto. Y después viene la parte más importante, que es esta. De hecho, vamos a tirar esto un poco. No, para acá atrás. Wow, me fui a cualquier otro slide. Ya. Ahora sí. Entonces, nosotros una vez que tenemos nuestra promesa definida, podemos llamar el método .den. .den es punto después. Es decir, una vez que ya haya ido a buscar los datos, una vez que ya haya escrito la base de datos, una vez que la animación ya se haya ejecutado, nosotros podemos introducirnos ahí y hacer lo que queramos con los datos que devuelva, ya sea reject o resolve. Entonces, acá simplemente queremos hacer imprimir a consola, simplemente para mostrar. Entonces, al imprimir para consola, con el resultado, obtenemos promesa resuelta. Si es que nosotros cambiamos acá, por ejemplo, este flag de true a false, y hacemos correr de nuevo, obtenemos el error que estamos mostrando acá. Si lo devolvemos, lo hacemos correr, promesa resuelta. Bien simple, la idea es que ustedes se metan, juegan con esto y aprendan cómo hacer promesas. Entonces, después tienen una serie acá de ejercicios y ejemplos entretenidos. Este es como una bomba asíncrona. Tiene un generador como random de números que hace que algunas veces cuando tú lo corres explote una bomba y a veces no. Entonces, ahí explotó. Si lo tiro de nuevo, ahí explotó. Si lo tiro de nuevo, ahí lo cortamos el cable, estamos bien. Entonces, con esto ustedes pueden aprender, con este ejemplo, un poquitito cómo se comporta el código asíncrono. Después, tenemos un ejemplo un poco más práctico, que es ir a buscar algo con Ajax, ir a buscar, por ejemplo, los mismos tweets, donde, primero que nada, definimos nuestra promesa en una función get, que básicamente hace lo mismo que jquery.get o jquery.ajax, pero nos devuelve una promesa. Entonces, nosotros llamamos después get con un URL, le decimos una vez que esté completo la respuesta, dime éxito y muéstramela. Entonces acá me dice éxito y me muestra el JSON de respuesta. De lo contrario nos muestra fallamos, error, etc. ¿Cuál es la otra gracia de las promesas? Es que ustedes pueden llamar get, ¿cierto? Después llaman then y pueden retornar el resultado. Y después pueden volver a encadenar otro .then. Es decir, ustedes pueden llamar a un tweet, decir retornamos el resultado de eso, y en el próximo then llaman otra cosa con los datos que ya tenían. Y eso les permite a ustedes, en vez de ir haciendo este callback hell, esta pirámide de la perdición para el lado, ir simplemente encadenando thens, ir tirándolos para abajo, lo que hace el código mucho más legible. Entonces acá vamos a buscar el JSON primario, después vamos a buscar uno de los tweets de ese JSON y después lo logueamos y si es que hay algún error, lo agarramos con este catch. Otra de las herramientas sumamente útiles es promise.all, que lo que me permite es, yo puedo hacer un array de promesas, se los paso a promise.all y promise.all lo que hace es esperar a que se resuelvan todas y una vez que están resueltas todas me devuelve un array con los valores en el mismo orden que yo le entregué las promesas. Eso me permite hacer cosas como decir, voy a buscar este JSON, ¿cierto? Que habíamos dicho, después hago un array de promesas, se lo paso a promise.all
Y una vez que se completa esa promesa de promise.all, puedo hacer un for, por ejemplo, y loguear cada uno de los ítems que están ahí. Entonces, ¿cómo se veía mi código? Ahí. ¿Cómo se veía mi código con jQuery? Así, ¿cierto? Bien feo y bien difícil de leer. Así se ve con promesa. Se simplifica bastante la cosa. Entonces, promesas versus callback. Un pequeño recuento de la parte más importante de la charla. Si entienden esto o si les interesó esto, ya se llevaron lo más importante de mi charla. Entonces, los callbacks versus las promesas, las promesas versus los callbacks nos permiten componer, eso es importante, podemos encadenar, componer nuestro código y razonar claramente sobre el mismo. Nos permite simplificar una cadena de código asíncrono. No más nesting, no más para el lado, no más uno dentro de otro. Tratemos de trabajar como diciendo pasa esto, después pasa esto, después pasa esto. Esa es la forma más fácil de entenderlo. Después, simplificamos el manejo de errores, muchísimo. Porque simplemente tenemos que llamar un punto catch y agarramos cualquier error que haya pasado en la cadena. Solucionamos en parte el problema de la inversión del control. Igual estamos haciendo cierta inversión del control, pero lo manejamos de una manera mucho mejor, mucho más legible, mucho más entendible. Y no confundimos los inputs con los outputs, porque una promesa es un ejemplo que representa un valor. Entonces, segundo patrón. Y de acá para adelante nos vamos a cosas un poco más voladas, más cabezonas, entonces yo lo voy a tratar de pasar un poco rápido para no marear a la gente, porque igual es latero que empecemos con algo demasiado técnico. Los generadores, ¿cuál es la gracia? Son funciones que puedes pausar. Puedes decirle, anda, ejecuta esto, y de repente, pum, páusate, cede la ejecución a otra parte del código, y yo te voy a avisar cuando tienes que volver a correr. Cuando digo pausas, como ustedes saben, JavaScript y Node es dirigido a eventos, es no bloqueante, por lo tanto estas pausas en realidad no bloquean el proceso completo de tu aplicación, sino que ceden la ejecución a otra parte que puede estar ejecutándose al mismo tiempo. Y los generadores, la gracia es que pueden retornar, cada vez que hacen pausa, pueden retornar un valor. Por lo tanto, pueden retornar más de un valor. En ese sentido, los generadores retornan un iterador. ¿Qué es un iterador? Es algo muy parecido a un array. Un iterador son, básicamente, un objeto que contiene una colección, igual que un array, tiene muchos valores, y sabe indexarse. Es decir, si yo le pregunto cuál es el valor en el ítem número 1, me devuelve el ítem número 1. Si es que le pregunto el 2, el 2. Y si es que le pregunto cuál es el siguiente, me devuelve el 3. Eso es todo. ¿Cuál es la gracia? Que en ES 2015 los arrays, los maps, los sets, todo esto son iteradores. Y tú los puedes hacer correr con comprensiones de listas como for, for each, for in, map, filter, reduce, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que funcione con un array, con una lista, lo puedes hacer correr con cualquier tipo de iterador. En el fondo, puedes fabricar tus propios arrays con interfaces que tú quieras. ¿Cuál es la sintaxis? Así. Acá está la parte importante. Decimos function, asterisco, estrellita. Eso significa que foo es un generador. Otra palabra importante acá es yield. Yield, ceder. Entonces, cada vez que yo digo yield, estoy cediendo la ejecución a otra parte. Y cada vez que yo digo yield, acá abajo estoy diciendo next. Entonces, cuando yo digo la primera vez next, me devuelve el primer valor, que es 1. Y me dice done false. O sea, todavía no he terminado de correr. Todavía tengo más valores para entregarte. En la segunda me devuelve el valor 2, en la tercera me devuelve el valor 3. Entonces, ¿cómo se ve eso? Ahí está. Ya. Acabo de llamar
Voy a hacer un generador con 4 yields. Voy a asignar ese generador a una variable y voy a decirle next, 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 next. Entonces me va a devolver 1, 2, 3, 4 y como ya terminó después me dice done true. Ya terminé de darte valores. Y me dice que el valor no está definido porque ya terminé de darte valores. Y después tienen muchos ejercicios interesantes donde les muestro que, por ejemplo, pueden desde un mismo generador crear diferentes iteradores. Pueden iterar iteradores. Pueden hacer colecciones flojas. Por ejemplo, pueden tener un while true, un loop infinito. Y como pueden pausar con los generadores, pueden hacer que les entregue una lista de números que en teoría es infinita, pero ustedes la pueden controlar. Pueden insertar valores dentro. Pueden hacer control de flujo, por ejemplo, con try-catch. Dentro, fuera, a través de un generador, como ustedes quieran. Pueden delegar iteradores, es decir, meter adentro de un generador otro generador y hacer que salten. Entonces acá dice bienvenido, delega a otro que dice hola chao y después dice ok chao. Y si es que tú imprimes la lista, tienes ese salto. Entonces, ¿qué pasa si es que juntamos generadores, que son funciones que puedes pausar, con promesas? Tenemos algo que se llama funciones asíncronas o corrutinas. En este momento, las funciones asíncronas son un draft para S7 o S2016. Es decir, todavía se está definiendo su spec, su API, su lenguaje. Pero nosotros lo podemos ocupar hoy día con Babel o con polyfills o con librerías, etc. ¿Cómo se ven? Así. Decimos async function y después, cuando nosotros queremos esperar que se complete una promesa, decimos await. ¿Qué nos permite esto? Tener código que se ve como síncrono. Se ve como si es que nosotros tuviéramos el JSON, por ejemplo, en nuestro disco. Si es que fuéramos a buscar un archivo a nuestro disco. Entonces decimos que, por ejemplo, un JSON, una historia, lo que sea, va a ser el resultado de lo que retorne ir a buscar el JSON, pero vamos a esperar que se complete esa promesa. Entonces el código viene, dice acá, ya la historia va a ser igual a algo, pero tengo que esperar que se complete. Una vez que se completa, queda acá en story. Y lo puedo usar como si es que tuviera el archivo en mi disco. ¿Cómo se ve? Con el mismo ejemplo de los tweets, así. Decimos que nuestra data va a ser igual a lo que va a resolver esta promesa. Después la parseamos con JSON. Después hacemos un array de promesas con promise.all. Y finalmente las procesamos. Y tenemos el resultado acá al lado. Entonces ahí está nuestro ejemplo de tweet con promesa. Así se veía. Y ahí está con async await. Más corto, más simple de leer, más simple de entender. Además, tiene un efecto secundario que es sumamente útil, que es que una función asíncrona retorna una promesa. Entonces, yo acá, por ejemplo, simplemente puedo retornar el valor en vez de manejar el comportamiento y después decirle then hacer lo que yo quiera con la promesa. Esta parte me la va a saltar. Ya, entonces, pregunta. Acá no hay respuestas malas. Esta es la parte interactiva de la charla. Una función síncrona nosotros sabemos que retorna un valor, un tipo, una string, un número, un objeto, un array, lo que sea. Una función asíncrona retorna una promesa, como acabamos de ver. Un generador síncrono retorna un iterador. ¿Qué se les ocurre? ¿A alguien se le ocurre qué podría retornar un generador asíncrono? No hay respuestas malas. Sí, una promesa de un iterador, por ahí va.
¿A alguien se le ocurre qué otra cosa? Es algo que es muy parecido a algo que Node fue muy famoso por. Streams, exacto. Como un iterador es una colección de valores, si tenemos una colección de valores asíncronos, es algo parecido a un stream, ¿cierto? Pero en realidad es algo mejor en este caso. Es algo que se llama observable. Un observable es como si es que tú tuvieras una colección de valores asíncronos que pueden estar en la nube, en cualquier lado, te pueden estar llegando en tiempo real, pero tú lo ocupas como si es que fuera un array común y corriente. Esto de nuevo es un draft, todavía se está especificando, pero se va a ver algo como así. Por ahí estamos bien. ¿Cuál es la gracia? Una de las cosas más difíciles en hacer en frontend es hacer un drag and drop. Los que les haya tocado hacerlo o ocupar una librería y ver un poquitito el código, se van a acordar de lo difícil que es hacerlo. La gracia es que con observable, yo puedo decir, voy a hacer un observable desde los eventos, por ejemplo, de las posiciones del mouse que se van a mover. En el fondo, tener algo así como un array en tiempo real de la posición del mouse, a medida que se va moviendo. Lo mismo con los clics y con cualquier comportamiento que está apareciendo en la página. Entonces yo después simplemente puedo decirle, ok, cuando me llegue un nuevo valor al array de clic, yo voy a empezar a leer el array de las posiciones. Y eso me permite a mí saber cómo desde un punto A, un ítem en mi página se mueve hasta un punto B por medio de la interfaz del mouse. Otra de las cosas que se puede hacer con los observables es hacer una observación asíncrona. Esto lo que me permite a mí es tener, por ejemplo, un stream o un observable de lectura que puede estar leyendo, por ejemplo, desde una base de datos, y tener otro de escritura que puede estar leyendo en la misma base de datos o en otra diferente. La coordinación de estos dos streams actualmente es un poco compleja, ya que tenemos que controlar cuándo se abre uno y cuándo se está cerrando otro, o cuándo estoy recibiendo los datos de uno. Con los observables y la observación asíncrona se hace mucho más fácil este procedimiento, ya que simplemente escucho cada vez que me llega un dato en el observador de lectura y espero, hago await para escribir cuando esté abierto el de escritura. Entonces, nosotros creemos que estos son el tipo de herramientas que nosotros necesitamos para resolver los problemas de proyectos de hoy en día. Problemas que tienen que trabajar, por ejemplo, con una cantidad de datos gigantesca que podemos quizás no tener en un solo disco, pero sí la podemos leer desde un stream, por ejemplo, o podemos leerla de manera distribuida en muchas APIs diferentes, muchas bases de datos diferentes o en muchos servidores diferentes. Problemas de naturaleza asíncrona que son difíciles de determinar cuándo vamos a tener un resultado o si es que vamos a tener un resultado. Problemas que vale la pena resolver, que muchas veces tienen que ver con ir a buscar una serie de datos distribuidos a través de una red, conmutarlos, procesarlos y finalmente ofrecer un valor agregado, una conclusión nueva, un contenido que no se encuentra en otro lugar. Es por eso que nosotros en Santiago Lab creemos fuertemente que JavaScript y la evolución que está teniendo, sobre todo vista en esta decisión de lanzar una edición nueva todos los años, es la herramienta correcta para resolver los problemas de hoy en día. Soy Nicolás Fernández de Santiago Lab. Muchas gracias.